Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre las propuestas que ha hecho en materia energética Andrés Manuel López Obrador y contrastarlas con las que está planteando Peña Nieto. Andrés Manuel a mi juicio, ha propuesto una idea que es altamente sugestiva: el manejo integral del sector energético como una sola empresa pública, con el propósito de reducir los precios de la gasolina, el diésel, el gas y la energía eléctrica, en beneficio de los consumidores y del sector industrial. Si nosotros, por ejemplo, analizamos la experiencia de Petrobras, nos daremos cuenta que es una empresa que es la responsable de toda la energía en Brasil y que inclusive no solamente atiende petróleo, energía eléctrica, sino que además ha tenido la capacidad de promover las energías renovables y diseñar toda una estrategia en esta materia que le ha permitido a Brasil no solamente la autosuficiencia en materia petrolera, sino ya estar en vías de convertirse en una potencia petrolera y además en materia de energías renovables, pues convertirse en uno de los grandes productores de etanol a nivel mundial y desarrollar toda una estrategia de desarrollo de las energías no renovables vinculadas al parque vehicular, que es francamente impresionante. Ellos han establecido todo un plan a largo plazo, algo que obviamente en México no se ha hecho, y han tenido este manejo integral que está planteando Andrés Manuel. Entonces, por eso es que me parece tan importante este planteamiento. Si nosotros vamos revisando cada uno de los aspectos que menciona Andrés Manuel, vamos viendo cómo es importante que haya una unidad en el manejo de las empresas energéticas, pero además sería altamente deseable que, aparte de eso, pues se vinculara todo esto al desarrollo de las energías renovables y que además todo esto estuviera vinculado a un plan científico y tecnológico de largo plazo, que ha sido el gran éxito de Brasil. Uno no comprende, por ejemplo, cómo Pemex produce combustóleo y Comisión Federal de Electricidad se ha dedicado a impulsar las plantas de ciclo combinado a base de gas. Y junto con ello, también una quema de gas impresionante en los pozos petroleros mexicanos. Entonces vemos que hay una absoluta desconexión, mientras que Pemex marcha por un lado con el combustóleo, Comisión Federal demanda cada vez más gas, y mientras demanda más gas, pues Pemex lo quema y México se ve en la necesidad de importarlo. Entonces hay una serie de desconexiones y de incongruencias que son francamente no solamente inaceptables, sino que son absolutamente incomprensibles. Entonces, a mí me parece que esto sería importantísimo, porque, por ejemplo, en el caso de la gasolina y del oxigenante de las gasolinas, en Pemex sigue utilizando el MTBA y se ha negado sistemáticamente al uso del etanol, que es un oxigenante más barato. Y bueno, se hizo hace algunos años un intento de hacer una licitación para producir etanol, pero los términos y las condiciones en que planteó Pemex fueron condiciones, pues francamente, que no podían alcanzar los posibles productores de etanol en México. Y consecuentemente, ahí quedó el asunto, se sigue utilizando el mismo oxigenante, que es altamente contaminante, y vemos otra vez esta desconexión, ¿no?
y esta falta de congruencia y de unidad que son indispensables para un manejo racional y yo diría un manejo a largo plazo del sector energético mexicano. Obviamente todo esto tiene que vincularse con la ciencia y la tecnología. Si uno revisa en el caso de Petrobras cómo han ido saltando del etanol al biodiesel y cómo van desarrollando otras energías renovables en el largo plazo y cómo lo van vinculando también a los sectores económicos, porque allá no solamente es el impacto que puedan tener en el sector energético, sino que también está vinculado al desarrollo del campo. Y vemos las usinas, lo que son los ingenios aquí en México, que tienen pues una cobertura y una proyección y un manejo altamente eficiente e impactan favorablemente al campo. Y simultáneamente vemos cómo en el caso de la industria automotriz, allá pues ellos son pioneros en el uso de los coches con combustibles combinados a base de etanol y a base de gasolina. Entonces, yo diría que este planteamiento que está haciendo Andrés Manuel es de la mayor importancia y merecería una consideración muy cuidadosa de todo lo que depende de eso, porque también uno ve cómo asociado en el caso de Comisión Federal de Electricidad al desarrollo de plantas de ciclo combinado, se han venido descuidando la generación de energía eléctrica en las plantas hidroeléctricas. Y con el afán extranjerizante que preside los gobiernos neoliberales, se han firmado convenios leoninos con una serie de empresas a nivel internacional que a final de cuentas hacen que Comisión Federal tenga que pagar a un precio mayor la energía eléctrica y que entonces las plantas hidroeléctricas que producen a muy bajo costo casi no se utilicen, pero además con el inconveniente de que luego estas plantas se acumula demasiado el agua y genera los problemas de inundación que hemos visto en el caso de Tabasco. Entonces, una vez más vemos esta inconexión y claro, uno advierte que esto no es gratuito, porque muchas veces lo que prevalece no es la racionalidad energética o los intereses del país, sino el afán de hacer grandes negocios, de caer en el contratismo, que a final de cuentas, bueno, pues ya hemos visto en la prensa ilustrado este caso del subdirector de Comisión Federal de Electricidad, pues que a través de las licitaciones jugosas y de intermediarios, pues obtuvo coches de lujo, yates, becas para sus hijos en el extranjero, viajes internacionales, cuentas de cheques en dólares jugosas y consecuentemente vemos que lo que prevalece a final de cuentas es el contratismo y no realmente lo que son los grandes intereses de México. Para finalizar, permítaseme mencionar el caso de Peña Nieto. ¿Qué es lo que Peña Nieto viene comentando, viene planteando? Bueno, pues que hay que abrir Pemex, ¿verdad? La inversión privada, ¿no? O sea, a los negocios. Pero es un planteamiento tan pobre que a final de cuentas no nos dice cómo le van a hacer para suplir los ingresos que derivan para el fisco de Pemex. Ya lo dijo aquí el maestro, que el 40%, 35-40% de los ingresos fiscales proviene de Pemex. ¿Cómo le van a hacer? Digo, no se pueden plantear acciones o decisiones en forma aislada, sino tienen que ubicarse en un contexto más amplio, pues que permita que sean
realmente planteamientos serios y planteamientos sólidos, y que tengan coherencia, que tengan racionalidad y que efectivamente puedan contribuir al desenvolvimiento de México. Por eso es que estas expresiones de Peña Nieto pues casi me parecen frívolas, ¿sí? En contraste con lo que está planteando Andrés Manuel, que a mi juicio es un planteamiento muy completo y que tiene toda una racionalidad, porque aquí ha prevalecido la sobreexplotación de los campos petroleros. Hemos estado agotando la riqueza petrolera del país, hemos estado dilapidando los recursos petroleros. ¿Para qué? Para exportar crudo. Y él dice, bueno, construyamos refinerías, construyamos 5 refinerías, y simplemente con lo que pagamos de transporte, de traer las gasolinas a México, 75,000 millones de dólares, podemos financiar la construcción cuando menos de una refinería. Y como eso, pues plantea también que ya se acabe este descuido también deliberado de la petroquímica, ¿no? Porque México llegó a desarrollar una planta petroquímica realmente de muy buen nivel, pero cuando se vinieron las negociaciones en el 95, que México por conducto de Zedillo pidió 50,000 millones de dólares a Estados Unidos, una de las condiciones fue que se desmantelara la planta petroquímica. ¿Y qué fue lo que vimos? Que plantas inclusive nuevas ya no se abrieron y prácticamente terminaron vendiéndose como chatarra. ¿Qué es lo que nos enseña todo este manejo que hemos visto, este manejo absurdo, irracional, grotesco del sector energético en México? Bueno, lo que nos enseña es la necesidad de que realmente las acciones en materia de política energética se circunscriban y se ciñan a los intereses nacionales y no al afán mercantilista del contratismo, de hacer negocios y de que los intereses de México y lo que tiene que ver particularmente con el desenvolvimiento tecnológico del país se pueda plantear y se pueda desarrollar de manera inteligente. Por eso es que me parece de la mayor importancia esta propuesta de Andrés Manuel, de que haya un manejo integral que vemos, que puede incluir petróleo, que puede incluir energía eléctrica, que puede incluir petroquímica y obviamente energías no renovables. Esperamos, amigos nuestros, que estas reflexiones les sirvan para dimensionar las diferentes propuestas que se hacen en México y tomar conciencia de que requerimos cambios fundamentales para realmente avanzar en la transformación energética de México. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.